Rioja. Y sentimos pasión por el periodismo. Muy bien, 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Vamos a seguir hablando del escándalo del diputado Esper y los narcoaportes para su campaña. Vamos a charlar a continuación con Clara Montero Barré. Ella fue jefa de prensa de José Luis Esper durante la campaña presidencial del 2019. Y le vamos a preguntar a Clara si ya se veía esto de los vínculos espurios, si ella logró saber algo más y si lo que está pasando hoy con los aportes de Fred Machado la sorprende o no. Clara, ¿cómo te va? Bienvenida a Medios Rioja, bienvenida a Alta Data. Aquí Matías e Ivana te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Todo Acá, bien. en mis 5 minutos de fama, que siempre estoy del otro lado yo. Bueno, siempre estoy del otro lado, no, a mí no me entrevistan, yo entrevisto. Y vos sos la que tiene la data, pero vos viste cómo son los prensa, Clara, son mitad psicólogos, Son terribles. mitad asesores. Mira, lo peor que le puede pasar a una persona es toparse con un prensa o con un productor. Es lo peor. Bueno, escúchame, Clara, ¿qué pasa con Fred Machado? ¿Vos lo viste, Esper, con Fred Machado? ¿Volaban maletines, Yo lo vi dólares? con Fred ¿Qué Machado. onda? No vi nada. No Sí. vi dólares, no vi maletines, Sí. no me consta lo del dinero. Ujú. Lo único que me consta era el vínculo que tenía Esper con Fred Machado, Sí. las reuniones en las que estuvo, que yo participé y que él estaba, y el vínculo como un equipo de trabajo, un aportante con un candidato. Ujú. ¿Y cómo era Para este mí, vínculo? él era el O sea, aportante de su campaña. claro, ¿qué y le fue ponía a candidato. disposición Machado a Esper? Hasta lo que yo tengo entendido fue un financiamiento económico, no sé de cuánto dinero, no creo que haya sido mucho porque después Expert me pedía a mí buscar más como auspiciantes, Sí. eso es el periodismo, Sí. aportantes, perdón, Aportantes. la política de los aportantes. Le puso una camioneta, Sí. que es de donde se manejaba, y el avión. Ujú. Y un avión con el que viajaron a Mendoza, cuando viajaron a Viedma yo no estaba en la campaña, yo entro después. Sí. Él viaja a Viedma para hacer la presentación de un libro. Ujú. Yo no participaba en ese momento en la campaña y yo solamente trabajé para la campaña durante 2 meses. Y Clara, en No, esto, te pregunto desde el total, te saludo nuevamente antes, desde el pleno desconocimiento y para la gente que esté en su casa y capaz que no sabe cómo funciona, ¿se cuestiona internamente la procedencia de este dinero? ¿Cómo hace alguien que quiere participar como financiador de una campaña? ¿Hay algunos requisitos? ¿Cualquiera lo puede hacer? No sé, tiene que presentar registro de antecedentes, no sé, te pregunto porque no sé. No, mira, yo soy analfabeta en ese tema. Yo lo que hacía era presentar gente con posibilidades económicas para que aporten para la campaña. A Fred Machado yo ya cuando entro, lo vi 2 veces en 2 reuniones y él ya era aportante de campaña Ya estaba con Esper. para Esper. Sí, Ujú. sí, obvio que sí. Pero él nunca explicó o contó o nada, solamente se sabía que él le daba plata, fin. Sí, nada más que eso. Y después había, yo sé de algunos empresarios que Sí. querían darle dinero a Esper, pero en su momento se creía que después sacó medio voto Esper, no fue nefasta la elección, le iba a sacar votos a Macri. Entonces, como era muchos aportantes eran afines a Macri, no querían hacer público que le daban dinero a él. Eso Claro. tampoco me consta, son esos runrunes, ¿entendés? Pero no me consta. Lo que sí me consta es que Fred Machado, para mí, además de aportante, era un tipo con ideas libertarias, que en ese momento no se hablaba, Ujú. y él proponía candidatos, proponía ideas, fue una persona importante en la Claro. campaña. Ahora, y en esto de proponer candidatos, Lara, te lo consulto porque en esa elección presidencial lo termina acompañando un periodista a Esper en la fórmula, tenía un vice, un hombre de A24, el Grupo América, no recuerdo en este momento el nombre, pero se habla también, o lo contó en este último tiempo, el propio Marcelo Longobardi, que él también fue tentado para acompañar a Esper
en la candidatura presidencial. ¿Vos conocías de esto? ¿Podés dar fe de lo que dice Sí, Longobardi? mira, ¿Cierto? Y que, yo y que había mucha plata en el medio también, dólares habló, ¿no? No, Sí, no, eh, no. Yo, el contacto de Marcelo Longobardi, como el sí. teléfono más cercano, me lo pasa el marido de una amiga que es dueño de una empresa de seguridad, que yo le Sí. dije, estoy buscando el teléfono. Me dice, "Ay, fuimos compañeros del colegio, de no sé dónde", entonces me pasa el teléfono. Entonces yo, como hice el trabajo de producción, lo empecé a llamar, Marcelo del día cero me dice, no Sí. me interesa, Expert sigue insistiendo y me pide a mí el teléfono de Longobardi. Expert le pasa el teléfono de Longobardi a Machado, entonces cuando yo me entero que Longobardi, no me acuerdo si él trabajaba en En CNN, no CNN. me acuerdo, estaba en Estados Unidos, claro, exacto. Sí. Cuando estaba en Estados Unidos, Fred le avisó a Expert, y digo, mirá que Longobardi está en Estados Unidos, quizás sería bueno que se junte con Fred. Yo nunca supe que Fred le escribió, Claro. me enteré ahora por los medios. Ujú. Y lo que dice Longobardi, sí, es verdad. Yo fui insistente porque era mi trabajo. Claro, claro. Lo buscaron para que sea el candidato a vice de Esper. Claro. A Claro. él y a un montón de gente famosa más. Bueno, ustedes, una persona muy importante en la campaña Sí. fue Guga Canteros, que es un chico de La Rioja. Sí. Claro, sí, Sí, sí. sí, de hecho me acuerdo que Exacto. Expert vino acá Claro. a la provincia, no me acuerdo, 2018-2019, a dar una charla Sí. en el salón de un Claro, hotel. exacto. Pero de hecho el mismo Guga Canteros, en la posibilidad que hemos tenido de entrevistarlo, él cuenta que era un expert de ese momento que proponía unas cosas, que era otro, y con el tiempo se transformó Ahora, en lo que es ahora. Y por ejemplo, Bueno, los Guga a mí me Canteros. costó 2 Sí, meses. sí. Sí. Los Guga Canteros en la. Guga en la- Cantero, un trabajador. sí, No, en la. Guga Cantero fue un trabajador, Tal un cual, pibe sí. que le estaba convencido de las ideas. Seguro. A ver, yo no estaba convencida de ninguna idea porque nunca comulgué con las ideas de Tal cual. Esper, pero... Pero, por ejemplo, lo- a lo que voy, los Guga Canteros del armado de Esper en aquel momento, ¿conocían, sabían quién era Fred Machado o Fred Machado se manejaba por ahí un poco más entre sombras? no, entre sombras no, pero no creo que lo hayan conocido. Como que en las reuniones, como que lo cuidaban a Fred, ¿no? Como él vivía en Estados Unidos, yo lo vi nada más que 2 veces, te reitero. Sí. Y no creo que, por ejemplo, un Guga, quizás sí lo conocí en alguna charla de café, Ujú. que en algunas de las veces que vino, o quizás estaba Guga y no me acuerdo en el encuentro de la casa de Rosales que participó un analista político americano que estaba Fred Machado. Claro, claro. Pero hasta ese A mí, momento, bueno. y Fred Machado, ¿cómo, por lo menos en tu caso, Lara, cómo te lo presentaron? Él es empresario, inversor, ¿cómo lo conociste Un vos? inversor, un millo argentino viviendo en Estados Unidos, que aporta para la campaña. Bien, así, nada más. No sabemos de dónde saca la plata, simplemente un inversor más. Claro, nunca negó el Yo creo, vínculo. Sí. no, nunca. Claro. No, cero. Por eso me extraña que no entiendo qué es lo que lo motiva a Esper a negar el vínculo. No Tal cual, entiendo. una locura. Lara, gracias por la información, como siempre, muy Que amable. les vaya muy lindo y mucha suerte ahí por La Rioja. Dale, Gracias. gracias, querida. Bueno, ahí estaba la Chao, hasta palabra, luego. abrazo enorme. Ahí estaba la palabra de Clara Montero Barré, ex jefa de prensa de José Luis Esper durante la campaña presidencial del año 2019. Llamalo a Guga. Llamalo a Guga, querido, te lo pido por favor. Bueno, de hecho, quien planteaba, eres la experta en ese Sí. momento que planteaba unas ideas o un compromiso político diferente a esta afinidad hoy directamente a las políticas de ajuste de Javier Milei, Sí. por más de que él por ahí ese discurso político haya mutado, claramente siempre estuvo financiado por el mismo sector. Claro, a ver. Y lo más peligroso es Sí. que el entorno no niega el vínculo. No. Ahora se van a querer lavar las manos. Claro, pero aparte también hagamos un poquito de retroceso. Recordemos que cuando empiezan a salir estas ideas de el Estado perezoso, el Estado que tiene que volar por los aires y toda esta movida anti-Estado, el primero que empieza con todo esto en la mesa de animales sueltos, llevado 1 o 2 veces por semana, es el propio José Luis Esper.
Después José Luis Esper, de su aventura presidencial, cuando se da cuenta que no funciona, que no pega el proyecto y aparece la figura de Milei por atrás, se tiene que sentar a negociar, a aceptar los términos de Milei y quedar debajo de Milei. Hay un video que circuló también estos días en redes sociales, donde Milei habla que en algún momento alguien apareció con una valija de dólares para pedirle que se baje, que se guarde. Porque el primero que, hagan un poquito de memoria, el primero que empieza con estas ideas de la libertad, del anarcocapitalismo, es el propio José Luis Esper. Después aparece Milei y después termina copando a Milei y terminan haciendo el acuerdo Milei y Esper y como que los libertarios salen todos juntos. Sí. Por eso algunos dicen, no, yo acá estoy por Milei, no, yo acá estoy por Esper. Bueno, lo que le pasó al propio Guga Cantero, que también lo hemos repasado y lo hemos contado acá. Claro, que decide separarse de ambas fuerzas, claro, digamos. Pero, una sola, pero con estos dos personajes. Pero lo que plantea Clara Montero Barré recién con nosotros es muy importante. Dice, existía, él sugería nombres, sugería ideas, armaba proyectos. Quizás lo cuidaban en las reuniones, ¿no? No lo exponían tanto, pero el vínculo es innegable. Clara dice, yo nunca vi plata, nunca vi valijas, nunca vi dólares, pero sí un vínculo, le prestaba el avión, le ponía a disposición camionetas, tenía un vínculo fluido. El propio Fred Machado lo habla al periodista que lo mencionábamos recién, porque querían un vice de Esper que sea famoso, a Longobardi. Lo habla Fred Machado y le pregunta si quiere ser Longobardi, y contó también que inclusive le ofrecieron guita. Claro, estamos hablando de alguien que tenía dinero fresco y en cantidad, porque en teoría este dinero provenía de la actividad ilícita del narcotráfico y que quizás utilizaba las campañas políticas para lavar ese dinero. No lo sabemos, o a cambio de qué. Ahí se dan cuenta ustedes que por más plata que tengas o por más supuestos vínculos a ciertos financiamientos ilícitos, no sirve de nada si no hay una, primero, promoción de la cabeza de lista, en este caso a Esper, que fracasó y la gente no lo acompañó por más del discurso que tuvo, claro. Que después vino un Javier Milei que sí pudo. Entonces, evaluemos también qué candidatos apoyamos o dejamos de apoyar.